Entonces, por ejemplo, ahí está las entradas, también están aquí las salidas sí son o 1, o 2, o 3, y así sucesivamente, y esto está conectado en el XMA2. ¿Quién es el XMA2? Si yo vengo y miro este esquema, es este señor de acá, que es el elemento verde que está en la parte superior de la estación. Ahí está todo marcadito, y ahí tienen los elementos de entradas y salidas. ¿Qué más trae eso? El diagrama neumático de la estación. Aquí está el diagrama neumático de la estación. ¿Y qué más trae eso? Trae un video del funcionamiento de la estación. ¿Sí? Que si bien la estación está un poco distinta en el ambiente de formación, sí, pero la idea general de la estación se mantiene. La filosofía de funcionamiento de la estación se mantiene. Entonces, teniendo esa información, ustedes pues ya se vienen aquí a la guía y van a encontrar que todo tiene una botonera y que la estación tiene unas respectivas entradas y salidas, y hay un modo de funcionamiento de la estación. Para eso son los planos y videos, que era esto que les mostraba, más los videos. Ahí están pues de las estaciones de trabajo. Y lo que ustedes deben desarrollar es esto que está aquí. Cada uno de estos elementos que está aquí. Entonces el sistema tiene un modo de detención, modo inicial, condiciones iniciales, modo manual, automático, advertencia, alarma, mantenimiento, modo secuencia prueba. Eso es en cuanto a la estación. Y en la HMI van a tener una pantalla que es una pantalla que se llama panel, otra lista de entradas, lista de salidas, modo mantenimiento, ajustes de tiempos y lotes, y ya. También va a salir algo de alarmas, pero pues eso lo haremos con los que lleguen hasta allá. Entonces el proyecto final está compuesto por dos partes, una parte programación de PLC y otra parte programación de HMI. Bien, en ese orden de ideas, para la estación yo les pido hasta el modo de alarma. Modo mantenimiento y modo secuencia de prueba se hace desde la HMI. Lo demás sí lo deben realizar ustedes acá, o bueno, en clase. En ese orden de ideas vamos a tener que tener en cuenta que cada uno de estos modos tienen unas formas de trabajo específicas y cada uno de ellos están entrelazados de maneras distintas. Entonces empecemos a leer con esto. Esto básicamente es lo mismo que en últimas uno puede desarrollar con redes de Petri o con Grapset, que nos va a representar a nosotros pues los procesos de una máquina. ¿Cuál es el tema? Que a veces los PLCs no traen Grapset. Entonces cuando no traiga Grapset, de pronto usted se vara. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Analizar estos modos, ¿sí? Hacer un esquema como básico de estos modos de manera gráfica. Luego de esto, entonces ya saltar y empezar a hacer esto, pero de una manera, digamos que relativamente más fácil, y hacerlo todo a través de ladder. Hacer todo esto en ladder. Si bien no tenemos la estación, pues yo tengo aquí un sistema también de pick and place, ¿sí? Un sistema también de pick and place en Factory.io, que tiene también una botonera. También tiene una botonera. Espérame. Hacia arriba. Ya. Tiene también una botonera. Y un selector de automático y manual. Eso también lo tiene con la respectiva estación. En este caso pues tenemos dos banditas. Y ahorita miramos bien el funcionamiento de ello. Eso es lo que queremos llegar a hacer. Entonces, interpretar esto, tratar de sacar un esquema y solucionarlo con esa estación que tenemos ahí de manera simulada. Bien. Entonces, lo primero es arrancar a leer esto, entender qué es lo que me está diciendo acá. Porque resulta que normalmente en una máquina, la máquina no, pues una máquina relativamente, digamos que medianamente automatizada, ¿sí? O de medianamente automatizada hacia arriba,
tienen unos estados, casi que todas las máquinas tienen unos estados, y esos estados se ven como unos lugares donde el sistema se encuentra de acuerdo a ciertas condiciones, y si se cumplen ciertas condiciones voy a saltar a otro estado. Entonces, en flip-flops, con ayuda de flip-flops y con circuitos digitales, ustedes pueden llegar a tener algo como esto. Entonces aquí yo tenía un S1, un estado que se llamaba S1. Si se cumple la condición A, salto a S2. Si se vuelve estando en S2, se vuelve a cumplir el estado S2, vuelvo a S2. Perdón, el estado A, vuelvo a S2. Si estoy en S2 y se cumple B, vuelvo a S1. Si estoy en S2 y se cumple C, voy a S4. Si estoy en S4 y se cumple D, voy a S3. Si estoy en S3 y se cumple B, vuelvo a S4. Y si estoy en S3 y cumple A, vuelvo a S1. ¿Qué es esto? Esto es lo mismo que unas redes de Petri. Solamente que en las redes de Petri se expresa de otra manera, pero básicamente son estados y transiciones. Cada círculo que yo veo acá es un estado y las flechas que me llevan de un lugar al otro son los estados. Ustedes lo miraron en máquinas de estado, lo miraron con flip-flops, que seguramente hicieron algún tipo de contador y demás. Y lo vieron también en PLC con el tema de las redes de Petri. Adicionalmente a eso, ustedes también lo pueden ver en diagramas de flujo. Yo tengo un diagrama de flujo de un proceso. Si algo se cumple, salto a un proceso adicional. Y si no, me regreso a otro proceso. Si no, salto a un tercer proceso. Cosas por el estilo. Entonces, las máquinas, por ejemplo, pueden tener un estado S1, un estado S2, S3 y S4. S1 puede ser un estado de detención. S2 puede ser un estado de funcionamiento. S4 puede ser un estado de alarma. S3 puede ser un estado de reposo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en estado de reposo, se tiene que cumplir las condiciones A para poder saltar a un estado S1 o estado inicial o cosas por el estilo. Y asimismo, todas las máquinas van teniendo una serie de estados. Esos estados normalmente tienen algún tipo de indicación. O el operario de una u otra manera debe saber la máquina en qué está. Si está esperando material, si está pausada, si está detenida, si está en alerta o si está en alarma. Propiamente él no dice, ah, no, se encuentra en el estado S1. No, el operario a la final sabe que la máquina está en estado de detención, en estado de alarma, en estado de stand-by, en estado de condiciones iniciales, en estado de trabajo, en lo que sea. Él sabe que está trabajando la máquina, que está detenida, que tiene una falla y cuál puede ser la falla. Eso es lo que él sabe, pero para nosotros internamente poder solucionar ese tipo de problemas lo manejamos por estados. ¿Para qué? Para facilitar el sistema. En ese orden de ideas me aparece entonces ya aquí los estados que va a tener su respectiva estación. Entonces voy a tener un estado de detención. ¿Qué es el estado de detención? Entonces se activa el modo de detención en cualquier momento de los otros estados del sistema cuando sea presionado el botón de stop, lo que detiene el sistema y posteriormente ejecuta el modo inicial del sistema. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Sin importar si yo me encuentro en cualquier otro modo y se activa el modo de tensión, salto aquí al modo de tensión. Si se activa el modo de tensión, pues salto al modo de tensión y posteriormente, perdón, detengo el sistema y posteriormente salto a modo inicial. Entonces, en cualquiera de los otros estados, cuando se ha presionado el stop. Entonces, cuando se presiona stop, sin importar en cuál estado esté, yo salto a detención que detiene el sistema y posteriormente ejecuto modo inicial. Entonces, presiono stop, sin importar dónde sea, detengo todo y salto a modo inicial. El modo inicial, ¿qué dice? Al iniciar el sistema, encenderlo, o al presionar el botón de stop, el piloto amarillo del reset o el piloto del reset inicia parpadeando, indicando que debe ser presionado el botón de reset. Esto lo veíamos acá. Entonces, tan pronto yo prenda el sistema o tan pronto yo de stop, empieza a parpadear el bombillo de reset. Dice que es amarillo, no importa que sea amarillo o verde, el caso es que parpadea, indicando que debe ser presionado el botón de reset. Entonces vean que el modo inicial, yo como programador sé que el modo inicial está activo, dado que sí o sí está parpadeando el LED, el piloto del red del botón de reset.
¿Y eso qué le indica al operario? Pues si es que está parpadeando el botón, indica que debe ser presionado. ¿Comprendidos con esos dos estados hasta ahí? Ah, bueno, espere que falta un pedacito, espere. Una vez presionado el botón de reset, o sea, una vez que presiono el botón de reset, el sistema se mueve a condiciones iniciales y posteriormente se ejecuta el estado condiciones iniciales, que es esto. Entonces, yo presiono reset, está parpadeando reset, presiono reset y muevo el sistema a condiciones iniciales. Cuando muevo el sistema a condiciones iniciales, entonces ya empiezo a ejecutar el modo de sistema de condiciones iniciales. Entonces aquí yo voy a tener una detención. Yo tengo ahí un modo de detención. Y este modo de detención hace una tarea y posteriormente esa tarea que hace, salto a inicial. Ah, no. Tocó con las otras flechitas. Ah, qué bola. Listo, entonces lo que he leído hasta el momento es que de detención salto a modo inicial. Y también he leído que de modo inicial no me gustó. Epa. De modo inicial salto a condiciones iniciales. Eso es lo que yo he leído hasta el momento. Entonces, detención, puedo estar en cualquier modo, puede ser el modo inicial, el modo condiciones iniciales hasta el momento, y cuando eso ocurre, detengo todo y salto al modo inicial. En inicial empieza a parpadear el reset, cuando presiono reset, muevo el sistema condiciones iniciales y salto al modo condiciones iniciales. Eso es lo que me he leído en estos dos laditos. Ahora, el tercero, el modo condiciones iniciales. El sistema regresa a los actuadores a su posición inicial y debe retirarse las piezas, o debe retirarse manualmente las piezas que se encuentren en el mismo. O sea, retiro piezas y el sistema pues regresa los actuadores a condición inicial. Bien, ¿qué es condición inicial? Cómo arranca la máquina. Entonces, si la máquina arranca con una pinza abierta, pues tengo que abrir la pinza. Si la pinza arranca arriba, pues tengo que subir la pinza. Si la banda arranca prendida, pues tengo que prender la banda. Si la banda arranca apagada, pues tengo que apagar la banda. Eso depende de cada una de las estaciones. Entonces es mover a condiciones iniciales. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo acá. Una vez, ojo con esto, confirmada la posición inicial, una vez confirmada la condición inicial o la posición inicial, todos los actuadores en posición inicial y ninguna pieza, eso significa condición, posición, confirmación de posición inicial, deja de parpadear el piloto de reset y empieza a parpadear el piloto del start. Entonces, muy importante con eso. Me dice, cuando yo presione reset, porque estaba parpadeando reset en modo inicial, ¿sí? Modo inicial, muevo los actuadores a condiciones iniciales y cuando estoy en condiciones iniciales, ahí sí deja de parpadear el reset y empieza a parpadear el start. ¿Sí? Entonces, presiono reset, muevo los elementos a condiciones iniciales. Significa que si hay alguna pieza, si un actuador está donde no debe estar, o sea, si no se cumple la condición inicial, no se cumple esa confirmación de la condición inicial, sigue parpadeando el reset. Y cuando se cumpla la condición inicial, deja de parpadear el reset y empieza a parpadear el start.
indicando que se debe presionar el botón de Start. Entonces aquí tenemos otra cosa. Cuando parpadea el piloto del Start, significa que debo presionar el Start, lo cual arranca el sistema ejecutando el modo manual o el modo automático según sea el caso. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que aquí yo ya voy a tener condiciones iniciales y esas condiciones iniciales me va a permitir hacer un manual o me va a permitir hacer un automático. Entonces, llegué a condiciones iniciales. Tan pronto llegué a condiciones iniciales, confirmé las condiciones iniciales, dejé de parpadear el reset, empieza a parpadear Start, presiono Start y arranco a ejecutar o modo manual o modo automático. Que eso es lo que me dice acá, modo manual o modo automático, según sea el caso. Entonces, modo manual, ¿sí? Para activar el modo manual se debe ubicar el selector de 2 posiciones en la posición manual. Es decir, la llave, el automático manual. Esta llave debe ponerse o vertical u horizontal, según sea el caso, para condición de posición manual. Se realiza la tarea respectiva de manera de ciclo único. Significa que la máquina procesa en ciclo único el proceso. Es decir, hace una sola vez el ciclo. Una vez finaliza el procedimiento o el procesamiento de una pieza, es decir, una vez finaliza una pieza o procesa una pieza, el sistema regresa al estado de condiciones iniciales. Es decir, vuelve a estar el sistema listo para arrancar y empieza a parpadear el piloto verde del Start. ¿Qué significa eso? Que cuando el manual finaliza, vuelve a saltar a condiciones iniciales. ¿Y qué es condiciones iniciales? Pues que confirmo la condición inicial y debe estar parpadeando el piloto del Start. Pues el de reset pues ya dejó de parpadear hace rato. Entonces deja de parpadear el piloto empieza a parpadear el piloto del Start. Es decir que el modo manual es un ciclo único que yo le doy, él está parpadeando el Start, le doy Start, hace un ciclo, procesa una pieza y vuelve a condiciones iniciales, que es volver a parpadear el Start. ¿Qué significa eso? Pues que de aquí de manual yo voy a saltar a condiciones iniciales. Hago un ciclo y vuelvo. Hago un ciclo y vuelvo. Y ahí me quedo. Bien. Ahora, modo automático. Para activar el modo automático debe estar el selector de 2 posiciones en la posición de auto. Es decir, la llave en la otra posición. Se realiza la tarea respectiva del sistema. O sea, se procesan piezas. Sin embargo, el sistema procesa en este caso 4 piezas. Vean que aquí hay otra condición. 4 piezas. Y posteriormente el sistema regresa al estado de condiciones iniciales también. Es decir, vuelve a estar el sistema listo para arrancar y empieza el parpadeo del piloto verde del Start. Entonces, ¿qué significa? Pues que este señor de auto también vuelve allá. Auto también vuelve acá. Pero ¿cuál es la diferencia con auto? La diferencia con auto es que auto procesa 4 veces. Auto procesa 4 veces y ahí sí vuelve a condiciones iniciales. En cambio, el manual es una vez y condición inicial. Claro, el modo manual se identifica con el encendido permanente de Q1 y el modo manual. Y el modo automático, un encendido permanente del Q2. Con eso el operario sabe que está en automático o en manual. Y
Bueno, aquí ya viene modo advertencia y modo alarma, que ya lo miramos. Entonces, aquí, ¿qué nos falta de todo esto? Aquí lo que nos falta de todo esto es hacer lo siguiente. Lo que nos falta es esto. Saber que sin importar dónde yo esté, yo puedo saltar al modo de tensión. Me falta una flecha por aquí. Así. Entonces, sin importar dónde yo esté, en cualquiera de todos estos estados, puedo saltar otra vez a detención. Sin importar dónde yo esté, salto a detención. ¿Mm? Entonces, son estas flechas que yo tengo acá. Fíjense que esto que está aquí no difiere de esto. No difiere de las redes de Petri, no difiere del GRAPS. Solamente que es una visión distinta. Claro, aquí me faltan las condiciones, pero pues por cuestiones de tiempo no las pongo. Pero lo importante es que separemos esto y lo veamos de esta manera. ¿Por qué vemos el sistema de esta manera? Porque nosotros vamos a empezar a solucionar cada uno de estos cuadros de manera distinta. Es muy distinto cuando usted viene y lee todo esto, lo lee todo de una y dice, puchica, ¿cómo lo resuelvo? A cuando usted ya trata de simplificar el problema. Cuando usted ya simplifica el problema de esta manera, usted dice, ah, bueno, arranquemos con modo de tensión, por ejemplo, o arranquemos con modo inicial. Listo, ya tengo modo inicial. Ah, bueno, entonces solucionemos condiciones iniciales. Ya está condiciones iniciales, listo, solucionamos manual. Ahora ya está manual, ahora solucionemos automático. Y ya después uno hace la integración de todo. Entonces usted ya simplifica su problema, ya no ve un problema grandotote, sino ve un problema pequeño. Y al ver el problema un poco más pequeño, usted ya puede solucionar por partes. Usted no puede llegar al escalón 10 sin haber dado el escalón 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces esto nos simplifica la vida. Ahora miremos el modo advertencia. Entonces, este modo se encarga de encender de manera intermitente el indicador del piloto Q1 cuando se presente una advertencia, que puede ser una alarma leve, en la estación. Bien. Básicamente consiste en una falla en el funcionamiento del sistema, pero no es tan grave. Por lo tanto, el sistema indica una advertencia y sigue el funcionamiento hasta finalizar el ciclo que está desarrollando. Una vez la estación se detiene, sigue parpadeando el indicador Q1 y empieza a parpadear el indicador de reset. Posteriormente, el operario debe corregir la advertencia y presionar el botón de reset para apagar el indicador de Q1 y a continuación el sistema salta al modo inicial. ¿Listo? Pregunta, cuando estamos hablando de problema no grave o no tan grave, podría decirse que es que, como por ejemplo. Eso hay que mirarlo de estación en estación. ¿Sí? Por ejemplo, no sé. Aquí. Por poner un ejemplo, que aquí no veo la opción como de problema grave o no grave. Digamos que aquí yo mandé bajar este sujetador. Lo mandé bajar. Y estando abajo le digo agarre pieza o sujete pieza. ¿Sí? Digamos que yo aquí prendo el vacío para sujetar pieza. Y por X o Y motivo él no la sujeta. Pero entonces sí sube, pero no sujetó nada. Eso podría ser una alarma leve, aunque aquí no es fácil de ver eso como una alarma leve. ¿Por qué? Porque pues si no estoy manteniendo material, pues porque voy a seguir trabajando si no tengo material. ¿Mm? Otra alarma leve. Por ejemplo, que aquí le llega pieza
Mentira, este no. Acá. Aquí le llega pieza al sensor. Llega pieza a este sensor. Y cuando yo lo mande bajar, la pieza ya no existe, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí ocurrió una alarma. La puedo tomar como leve, pero en realidad sería grave. ¿Mm? ¿Qué puede ser una alarma leve en ya un proceso real más industrial? Por ejemplo, aquí no. Aquí yo tengo tengo un tanque, ¿sí? Y ese tanque tiene cierta cantidad de líquido. Y ese líquido está dosificando, ¿sí? Ese líquido se está dosificando. ¿Mm? Y al estar dosificándose, yo empiezo a descargar. Entonces, entrego una cantidad de líquido, entrego otra cantidad de líquido, entrego otra cantidad de líquido. Lo estoy dosificando, no sé, estoy llegando tanques. Entonces, yo estoy vaciando aquí, estoy dosificando de a poquitos, ¿sí? ¿No? Llenando tanques secundarios o cosas por el estilo. Entonces, una alarma leve puede ser, ya le queda a este tanque para dosificar, por ejemplo, 2 unidades más. Es decir, que el valor mínimo de agua que tengo acá para dosificar está casi vacía. Como me faltan 2 para terminar mi vaciado, es decir, que si lleno 2 recipientes más, si dosifico 2 recipientes más, ya me quedo sin nada para dosificar. Entonces él me dice, bueno, le quedan 2, dosifique 1, pero ya mande la alerta para volverse a llenar. Entonces aquí digamos que yo, listo, dosifiqué el 1 y cuando estoy dosificando el 1 ya me dice, ojo, que usted ya está en el límite de trabajo. ¿Puedo llegar a seguir dosificando? Sí, pero le recomiendo o detengo para que usted llene completamente nuevamente y empiece otra vez a dosificar. ¿Me hago entender con esa alarma leve? Eso depende de cada proceso, depende de cada sistema. Aquí podemos llegar a asumir alguna. En clase nos toca asumir unas que muy seguramente van a ver que todas son alarmas graves, pero pues para bien del ejercicio vamos a tomar unas como sencillas y otras como graves. No hay problema, no nos preocupemos tanto por eso, pero sí entendamos la diferencia entre advertencia y alarma. ¿Listo? Ahora, nota, tener en cuenta que este modo obliga a presionar 2 veces consecutivas el botón de reset. La primera vez para informar que ha sido corregida la advertencia. Y la segunda vez corresponde a el funcionamiento del modo inicial. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es el modo advertencia? Se da una alarma leve. Estoy procesando una pieza, se me dio la alarma, el sistema finaliza, hace su último trabajo y queda ahí quietico. Pero está parpadeando el piloto de Q1. Yo corrijo el error, no sé, vuelvo y lleno el tanque, poniendo el ejemplo del tanque, vuelvo y lleno el tanque. Y le doy reset. Entonces ya deja de parpadear el Q1. Y le vuelvo a dar reset, que es el de vuelva todo a condición inicial para ya empezar a trabajar. Que eso es lo que me dice esta nota. ¿Mm? Ejemplo. La estación está en funcionamiento normal. Se presenta una advertencia. Me quedan 2 dosificaciones. Empieza el parpadeo del Q1, porque ya me quedan 2 dosificaciones. El sistema continúa el ciclo, es decir, dosifica una, de las 2 que le quedan, dosifica una vez. Listo. Al finalizar este último ciclo, la estación se detiene y empieza a parpadear el indicador del reset. ¿Por qué? Porque le está diciendo, hubo una advertencia, pero me detengo y usted tiene que presionar reset si quiere eliminar la advertencia. A continuación, el operario corrige la falla, o corrige la alerta, o corrige la advertencia, el caso es que corrija, y presiona el botón de reset para detener el parpadeo de Q1. ¿Sí? Entonces, me quedaban 2 dosificaciones, empecé a parpadear, dosifiqué una y quedó parpadeando Q1. Y como quedó parpadeando Q1, ya dosifiqué una, empieza a parpadear el de reset también. Está reset y Q1 parpadeando ambos. ¿Sí?
El operario corrige. ¿Qué es el operario corrige? Ah, bueno, y llena el tanque. Listo, llenó el tanque. Después de que llenó el tanque, presiona reset. Cuando presiona reset, la primera vez le dice, ya, deje de parpadear Q1 porque ya fue corregida la falla, o el error, o la advertencia, como lo quieran llamar. Y luego de eso, debe volver a presionar el botón de reset para llevar el sistema a condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces es, por ejemplo, ahí en las condiciones iniciales es, vuelva y trágame otro recipiente para llenar, por ejemplo, que eso hace parte del modo inicial. Y continuar con el funcionamiento del sistema normal, es decir, ya le doy modo inicial, reset, condiciones iniciales, start, y dependiendo si la llave está en modo automático, manual, y trabajo. Ese es el modo advertencia. Entonces, el modo advertencia, úpale, control Z. El modo advertencia de entrada es algo que viene de automático o que viene de manual. Vale, no. A ver aquí. Así. A ver, desde aquí hasta aquí. Ah, ya se me acabó la hoja. Ah. Entonces puede estar en automático o en manual de entrada y saltar a modo advertencia. Aunque digamos que ahí no hay claridad, pero podríamos saltar desde cualquier lado de advertencia. ¿Y de advertencia dónde saltábamos? De advertencia saltamos a condición inicial. Ahora, modo alarma. Este modo se encarga de detener de manera inmediata el sistema cuando se presente una falla grave. Ese sí ya es más fácil de ver aquí una falla grave. Aquí una falla grave es cualquier cosa. ¿Sí? En este sí ya es más fácil de ver. Por ejemplo, yo mando aquí extender el brazo. Lo mando a extender, pero por X o Y motivo el brazo nunca se extiende. Ya eso es falla. O lo mando a retraer y por X o Y motivo nunca se retrae. O lo mando a bajar y por X o Y motivo nunca baja. O lo mando a subir y por X o Y motivo nunca sube. O lo mando a tomar una pieza y no hay pieza que tomar. Todo ese tipo de cosas básicamente puede ser una alarma grave. ¿Por qué? Porque si el brazo no se extiende, la secuencia no puede continuar. Si el brazo no toma una pieza, pues el sistema no puede continuar. Si él no baja, no puede continuar. Si él no sube, no puede continuar. Si las bandas no prenden, no puede continuar. Básicamente, en este sistema sí es fácil. En el caso del tanque sería que yo lo mande a dosificar y no me dosifique. Si yo lo mando a dosificar y no bajo la dosificación, eso ya es grave. ¿Por qué? Porque no puedo seguir trabajando. O si lo mando a llenar y se me está llenando otra vez, eso también es una falla grave. ¿Por qué? Porque no puedo continuar. O sea, el sistema o daño el producto, o daño la máquina, o ocurre algo que me evita continuar en mis procesos de producción. ¿Bien? Entonces, eso es una alarma grave, una falla grave. Adicionalmente, debe indicar que se ha presentado una falla grave mediante el encendido intermitente de Q2. Es decir, hace lo mismo que el Q1, pero en este caso es con Q2. Y el indicador de reset también parpadea. Es decir, se me da la falla, se me parpadea Q2 y empieza a parpadear también el reset. Posteriormente, el operario debe corregir la falla y presionar el pulsador de reset para apagar el indicador Q2. Es decir, que para corregir la alarma, igual que en el modo advertencia, yo debo presionar, corregir la falla, el operario quita las piezas, llena el tanque, mueve lo que debe prender, apaga lo que debe apagar, conecta, desconecta, cambia lo que sea que tenga que corregir y presiona reset para decirle a la máquina fue corregida la falla y apaga el Q2 en consecuencia.
Y a continuación el sistema salta a modo inicial. Es decir, el modo advertencia y el modo alarma son iguales al final. Es decir, parpadean un bombillo Q1 o Q2, parpadea el bombillo de reset indicando al operario corrija las fallas o corrija las advertencias, presiona el primer reset para dejar de parpadear y cuando ya deja de parpadear, a continuación el sistema arranca al modo inicial. Lo mismo, tener en cuenta que este modo obliga a presionar 2 veces consecutivas el reset. La primera para quitar la alarma y la segunda para continuar al modo inicial. Ejemplo. La estación está en funcionamiento normal y se presenta una falla. Por lo tanto, empieza a parpadear el Q2 y el sistema se detiene inmediatamente. O sea, detengo de una vez el sistema y Q2 empieza a parpadear. Y al mismo tiempo empieza a parpadear el LED de reset, indicando que debo presionar reset, claro. Ahora, a continuación, el operario corrige la falla y presiona el botón de reset para detener el parpadeo de Q2. Y luego debe volver a presionarse el botón de reset para llevar el sistema a condiciones iniciales y continuar el funcionamiento del sistema. Conclusión. Si uno lo mira a grandes rasgos, alarma y advertencia es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre advertencia y alarma? Que la advertencia deja funcionar la máquina hasta el final y ya detiene, y el alarma detiene instantáneamente. Es la diferencia entre las dos. Es la diferencia entre las dos. Entonces, el modo alarma, si miramos el modo alarma, viene también de manual o de automático. Yo puedo venir acá, que vengo o de automático o de manual y vengo a alarma. La diferencia es que de alarma yo salto es a detención. Porque el sistema se detiene. No, mentiras. Salto es a inicial, que eso es lo que dice acá. Salto a modo inicial. Ahí está. Y este es todo el proceso que tenemos que desarrollar.